Bueno, mi invitado esta noche se llama Leocenis García, es venezolano, ha sido periodista y también empresario. Se enfrentó varias veces a la dictadura de su país, me parece que estuvo privado de su libertad y sufrió los rigores del encarcelamiento. Luego ha inaugurado una carrera política, ahora viene llegando desde Washington y lo recibimos con un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias, Jaime. Bienvenido, bienvenido. Y saludo a los venezolanos que están en el público, que hay varios. Sí, señor, sí. Y luego en el público más allá, el público invisible, Sí, claro. se cuentan por millares. Lo sé. ¿Cómo te fue en Washington? Muy bien. Yo que soy una persona bastante práctica, siempre tengo la angustia de que uno viene a Washington, habla y que tanto de lo que uno habla sirve para resolver el enorme conflicto que estamos viviendo en Venezuela. Vi en esta visita a Washington muchísima claridad de lo que está pasando en Venezuela y mucha claridad de que hay que buscar crear un momento, una coyuntura que permita poner a la dictadura contra las cuerdas y buscar una solución. ¿Estuviste con Almagro? Estuve con Almagro. Fue una reunión difícil. ¿Por qué? Yo tengo un gran respeto por Luis Almagro. Yo también. Y Almagro está convencido que en Venezuela no hay posibilidades de unas elecciones libres, que la vía electoral no es una vía que hay que transitar. Y yo le insistía en la reunión que sí, me escuchó con atención. Y yo le decía, mira, en 1989 en Polonia se dio un proceso electoral que no era nada transparente. Las elecciones semidemocráticas. Eran unas elecciones que manejaba el régimen, pero esas elecciones abrieron la posibilidad de que Walexa fuera presidente. Y tú tienes... O sea, fue una reunión tensa la que tuviste. Fue una reunión tensa, pero... ¿Se levantaron las voces o...? No nos levantamos las voces, pero él me insistió en por qué él creía, como yo lo creo, que en Venezuela no hay ninguna posibilidad de elecciones democráticas, no hay ninguna posibilidad de unas elecciones limpias, pero tú tienes que crear el momento que permita a la gente el derecho a la rebelión. O sea, ¿tú crees que conviene, como lo que pasó en Bolivia el 20 de octubre, tú crees que conviene ir a unas elecciones que sean groseramente fraudulentas y que ese fraude sea el gatillo que arroja a la gente a la calle? Advirtiendo que no hay posibilidades de que Nicolás Maduro gane ninguna elección en Venezuela. Por supuesto. Así como una persona que está en su casa tiene el derecho a la legítima defensa cuando otra persona invade su domicilio e intenta agredirlo o robarlo. Los pueblos tienen el derecho a la rebelión cuando quienes están obligados a defender sus derechos los confiscan. Por ejemplo, el derecho al voto. Sí. O sea, tu argumento, contrariando a la visión de Almagro, era que conviene ir a unas elecciones amañadas, tramposas, para que eso despierte la ira popular. Bolivia, el caso boliviano. Sí, o sea, Evo Morales no hubiera caído de no haber perpetrado el fraude, ¿no? Pues nosotros en la oposición hemos dicho desde el 2015 que el gobierno nos va a robar las elecciones, y eso lo sabemos. Pero hemos decidido no participar, y en consecuencia no nos han robado. O sea, si la dictadura convoca unas elecciones, por ejemplo, en los próximos meses para Asamblea Nacional, eso está más o menos cantado, eso va a ocurrir, ¿no es cierto? Eso va a ocurrir. ¿Qué deben hacer Guaidó y los principales partidos opositores? Tienen que participar. Toda la oposición unida tiene que participar, advirtiendo a la comunidad internacional que ningún proceso electoral en Venezuela Maduro lo puede ganar, sino haciendo trampa. Bueno, y eso, yo la unidad de la oposición va a movilizar el país. Porque en Venezuela hay que crear el momento político que permita el quiebre de la dictadura. Bueno, respeto tu punto de vista, no lo comparto, discrepo. Sí, yo creo que si Guaidó y los principales opositores van a unas elecciones que saben que son intrínsecamente tramposas, le están dando prestigio o legitimidad al amaño. Porque luego Maduro y sus angurrientos jueces electorales dicen Maduro ganó 51-49. Y la oposición ha permitido el fraude, ha sido de alguna manera cómplice de él. Yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Sencillo. En Venezuela no hay posibilidad de fraude si a las 6 de la tarde tenemos los testigos y las actas electorales. Hay dos procesos electorales que han demostrado eso. El proceso de la reforma que le ganamos al expresidente Hugo Chávez cuando participó la propia exmujer de Chávez, Marisabel de Chávez, el general Raúl Isaías Baduel, la oposición completa. Y en el año 2015,
cuando participó toda la oposición y era presidente de la Asamblea Nacional, no Juan Guaidó, el señor Diosdado Cabello. Y a las 7 de la tarde, a las 7 de la noche salió la mesa de la Unidad Democrática y dijo, tenemos las actas, ganamos las elecciones. O sea, tú me estás diciendo... Es más cuesta arriba para el gobierno, es más cuesta arriba para el gobierno amañar un proceso electoral con la participación masiva de la oposición que con la oposición no participando. Ese es tu punto. Ahora bien, en mayo de 2018... Eso no fueron unas elecciones. Maduro va a unas elecciones presidenciales. Y la oposición no fue. Pero está Henry Falcón, está el pastor Bertucci, hay otros candidatos supuestamente opositores. Y el fraude se consumó y fue descarado. ¿Por qué crees que ahora no se podría consumar? Porque allí no participó la oposición, empezando por quien te está hablando, que ha sido un gran predicador de que hay que participar. No participó María Corina Machado, no participó y el país estuvo de espaldas a ese proceso electoral. Yo lo que hablo es de la oposición, no hablo de quienes dicen ser la oposición, y no digo que no sean oposición, porque yo creo que Henry Falcón es oposición, solo que no es la oposición más representativa, masiva del país. ¿Tú crees que Falcón es verdaderamente opositor? Él es una clase de oposición, pero no representa mayoritariamente al país. ¿Cómo describirías su clase de oposición? Yo describiría que es un opositor tan amigo que ya no es opositor. ¿Cómo lo describirías tú? Es un opositor que... Amable. Te dejo a ti. No, perdón, te interrumpí. No, creo que vas muy bien. ¿Cómo lo describirías? ¿Un opositor? No solamente basta oponerse al gobierno. En Venezuela necesitamos un cambio de régimen y tú tienes que tener el coraje en el momento preciso para hacer valer la voluntad de los electores. Pero si tu decisión fue tú, Leocenis, no participar del fraude en 2018... Porque la oposición no iba a participar. ¿Por qué le pides ahora a Guaidó y a su gente que avalen el fraude a la Asamblea Nacional este año? Te explico. Muchísimos venezolanos, entre esos quien habla, hemos visto con interés la gira del presidente Juan Guaidó en estos días. Porque estábamos viendo con muchísima preocupación todo lo que se venía haciendo. Y todo lo que se venía haciendo fracasó. Tú lo has descrito muy bien hace un rato, cuando has hablado de la película donde se promete el final feliz y la gente abandona la sala. La gente fue abandonando las salas, las movilizaciones cada vez han sido cada vez menores. Y hoy día, todas las encuestas en Venezuela dicen que la gente quiere votar porque ve en el mecanismo del voto un mecanismo para salir de Maduro. ¿Las encuestas dicen eso? Todas las encuestas dicen eso. Pero deben ser encuestas pagadas por el régimen, Leocenis. Las encuestas lo que dicen es que la gente quiere una salida. Y una salida no es ir a otras elecciones que va a ganar Maduro o su pandilla. La gente de los barrios quiere votar, Jaime. Yo te quería contar algo, si me permite. De cada 10 venezolanos que viven en los barrios de Venezuela, de cada 10, 6 no tienen teléfonos inteligentes. Cuando tú le preguntas a la gente cómo se informan, ellos te contestan que a través de la televisión, a través del vecino, a través de la televisión el 60%. Y el resto se divide entre a través de un vecino y las redes sociales. Cuando le preguntas a la gente de los barrios a través de qué red social se informan, te dicen la primera Facebook, la segunda Instagram y la última Twitter. ¿Y cuál es Pero tu cuando conclusión? nos preguntan a los políticos de qué forma nos comunicamos con el país, nos comunicamos a través de Twitter y las redes sociales, que estamos desconectados del país, que es 80% que vive en los barrios de Venezuela, en las zonas pobres, y son ellos los que van a decidir quién va a ser el próximo presidente de Venezuela. Bueno, probablemente una muestra de que tú, político, estás desconectado de tus electores es que digas que los venezolanos quieren ir a votar. A mí me parece que tú estás profundamente desconectado de la realidad. Lo dicen todas las encuestas. Pero tú sabes que hay encuestas y encuestas. Yo también puedo hacer una encuesta acá en el Doral y Hialeah y salgo como el hombre más guapo de Miami. Y también podemos hacer una encuesta en Twitter. Todo depende de cuánto dinero estoy dispuesto a dar. Y también hacemos una encuesta en Twitter y va a salir una muestra que probablemente no es la muestra en el caso de Venezuela, sobre todo... Pero ¿tú crees que el venezolano quiere votar sabiendo que su voto se lo van a falsificar? El venezolano quiere votar y tener unos políticos que están a la altura de la gallardía del pueblo venezolano, que tengan la capacidad de defender el voto de la gente.
Pero defender el voto de la gente es precisamente plantarse y decir, si ustedes van a trucar el voto, nosotros no participamos de ese amaño. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿No estás de acuerdo con eso? Absolutamente. Estoy de acuerdo con el camino que se recorrió en Bolivia hace poco, que permitió que Evo Morales saliera del poder. Yo no te voy a gritar ni te voy a insultar. Ya estoy acostumbrado. Yo sé. No te voy a gritar ni te voy a insultar. Solamente te voy a hacer ver una cosa. Tu postura, ¿a quién favorece? A Maduro. Mi Maduro postura, lo que necesita es que Guaidó corra contra él. Maduro necesita que la oposición participe del Maduro no gana en Venezuela ni una junta de condominio. Maduro es el político más impopular de Venezuela. Todo el mundo sabe que cualquier elección que se presente Maduro la va a perder. Sus candidatos van a perder. Lo que necesitamos es una oposición unida que esté dispuesta a enfrentar a Maduro desde un proceso electoral y esté dispuesta a levantar a la gente contra el fraude de Maduro. Si es así de groseramente impopular, y yo estoy de acuerdo contigo, hace menos de 2 años se adjudicó más del 60% de la votación popular. Fue un fraude colosal. ¿Algo pasó? Algo pasó. Yo porque te pregunto, allí no participó la oposición. ¿La gente salió a las calles a protestar el fraude? No. ¿Los militares le dieron una patada? La gente no participó. Ahí no participó María Corina Machado, no participó Capriles, no participó Leocenis García, no participó Leopoldo López, no participó la oposición. Participó un señor que en solitario dijo que él era la oposición en Venezuela, que es el señor Henry Falcón. Y Henry Falcón no es la oposición en Venezuela. Yo respeto lo que él hace y su clase de oposición, pero no representa a la oposición venezolana. Tenemos que ir a la publicidad. Te pido por favor que aprecies que me estoy portando supremamente paciente y tolerante contigo. Debe ser que he dormido bien, que me siento querido por mi esposa, pero no te he agredido, ¿eh? No te he agredido, no todavía. Vamos a la publicidad. Después no, he venido a tu programa, no a un ring de boxeo. Pero esto es un cuadrilátero, querido Leocenis. No solo un cuadrilátero, esto es un cachascán. Regresamos con Leocenis García. Así cuando te ríes pareces hijo de Obama, ¿no? Regresamos con Leocenis García después de la pausa. Le voy a preguntar si Guaidó va a ir o no a la Casa Blanca. Él tiene novedades. Ya regresamos. Si ustedes lo quieren aplaudir, lo aplaudo. Nuestro invitado esta noche se llama Leocenis García. Él fue un periodista muy exitoso en Venezuela, muy valiente también. Recuerdo que fue preso político y que hizo huelga de hambre y que se enfrentó a la dictadura en su momento. Ahora es político, ahora quiere ser presidente de Venezuela. Eso es correcto, ¿no? Es correcto. Eso es correcto. ¿Tú conoces a Guaidó? Sí, cómo no. ¿Lo has entrevistado? No, yo conocí a Juan Guaidó el año pasado, una semana antes que se juramentara como presidente interino. ¿Son amigos? Él ha colaborado con los viajes. Tú sabes que yo mantengo prohibición de salida del país vigente. Para poder salir de Venezuela hay que enviar una carta a la Cancillería colombiana para que colaboren con mi tránsito por Colombia y él ha colaborado. ¿Te ha ayudado? ¿Se ha portado bien contigo? Sí, y ha sido tolerante con la crítica porque yo he sido crítico con él. Demasiado crítico con él. Sí, he sido crítico con él. Se te ha pasado la mano, diría yo. Sí. Sí. Y fíjate que él es un hombre de buena entraña que no te guarda rencor y te sigue ayudando. Sí, me ha ayudado. Los chavistas no son así, ¿eh? Lo sé. Entonces lo conozco porque yo fui a presentarle una semana antes que se juramentara un proyecto muy parecido al proyecto de la Ley de Justicia Transicional chilena. Porque yo pienso, tú lo sabes, lo hemos discutido, que en Venezuela debe haber un acuerdo entre quienes estamos en la oposición y quienes desde el chavismo disienten con Maduro para ayudar a construir una transición. ¿Y qué respondió él a tu proyecto? Fue un tema que se discutió, es la primera vez que lo digo, por cierto, eso caminó en silencio mucho tiempo, él designó una persona que se entendió conmigo mucho tiempo, bueno, y solamente puedo contar hasta allí. ¿Puedes contar por qué fracasó la Operación Libertad el 30 de abril del año pasado cuando Leopoldo López salió tempranito de la calle? ¿Qué pasó allí? Pasó que había mucha gente comprometida con esa rebelión contra Maduro. ¿Genuinamente comprometida o era una actuación? Habían unos que hoy se sabe que era una actuación, habían otros comprometidos. ¿Quién actuó o quiénes? Bueno, estuvo... Lo de Padrino fue un show, ¿no? Todo indica que lo de Padrino fue un show. Todavía hay algunos agentes que vienen a Washington
que dicen ser intermediarios, son civiles, que dicen ser intermediarios entre algunas personas en Venezuela y Washington. Dicen representar a funcionarios de gobierno que yo creo que mienten mucho en Washington. Pero eso es una cosa que creo que Mauricio Claver Carones la tiene muy clara. Pero fue un error de cálculo por parte de quién, de Guaidó, de Leopoldo, de ambos. Yo creo que Guaidó es una víctima. ¿Fue una víctima? Sí. ¿De quién? Yo creo que de Leopoldo. ¿Leopoldo no debió salir de su casa tan temprano? Yo creo que Guaidó venía siendo el rostro visible de una enorme rebelión popular contra Maduro y todo indica que Leopoldo quería tener un protagonismo. Por supuesto que Guaidó nunca va a poder decir eso. No lo va a decir, pero es probable que, digamos, la fulminante aparición de Leopoldo en la foto quizá trastocó un poco los planes de los que tenían que plegar lealtad a Guaidó, ¿no? Al final del día fue el único beneficiado del 30 de abril. Leopoldo, que cambió de domicilio, pero de su casa. Ni siquiera, su familia se fue a Madrid, él está solo ahora en la embajada. No salió ganando pero tanto. Cambió de domicilio. Yo preferiría estar en mi casa con arresto domiciliario que en una embajada con arresto domiciliario. Porque está casi con arresto domiciliario, no puede dar entrevistas. Sí. ¿Tú podrías aguantar un año sin dar entrevistas? ¡Te mueres! Dicho eso, Guaidó va a ir a Washington, se va a reunir con Trump. ¿Qué sabes tú? Tú vienes llegando de allá. Yo creo que Guaidó no debe venir a Estados Unidos, reunirse con los venezolanos en Miami y no ir a Washington. ¿Pero qué te dicen tus fuentes? Yo creo que Guaidó no va a ir a Washington. Eso te dicen tus informantes. Lo que yo sé hasta ahora es que Guaidó no va a Washington. Viene de Canadá a Miami. A Miami a reunirse con los venezolanos. Y yo creo que él debería reunirse con el presidente Trump. ¿Por qué crees que debería reunirse con Trump? Porque Trump ha sido el aliado más consecuente de esta lucha contra la dictadura de Maduro. Pero además, porque tiene la foto con Trump, tiene un contundente mensaje político. ¿Cuál sería ese mensaje? Ese mensaje es: Estados Unidos respalda a Juan Guaidó, estamos con él, lo estamos apoyando, y sobre todo en los sectores que más se movilizan en Venezuela y que apoyan a Guaidó, que es la clase media, avivaría los ánimos. Yo en este punto estoy de acuerdo contigo y lo veo tan claro, tan diáfano, que si no lo hace simplemente no me lo puedo explicar. ¿Cómo se explicaría racionalmente que, habiendo sido invitado por Pompeo, pudiendo reunirse con Trump, el señor Guaidó dijera: paso, declino? ¿Por qué tomaría esa decisión? Porque alguna razón tendrá, algún cálculo habrá. Bueno, yo no me gustaría elucubrar sobre eso, ¿no? Y a lo mejor nos equivocamos y mañana se reúne con Trump, ¿ah? Sí, entonces me parecería muy poco razonable que sea Guaidó el que esté no interesado en reunirse con Trump. ¿Pero él creerá que una foto con Trump le hace daño internamente en Venezuela? ¿O que sus enemigos la van a usar contra él? Como que has ido a pedirle dinero, o lo que fuera, o a ponerte de rodillas ante tu amo, perrito faldero, todo lo que le van a decir, ¿no? Yo no sabría decir eso, no sabría contestar eso. Pero eso va a ocurrir. Tú los conoces. Lo van a decir, pero si yo fuese Guaidó, yo me reúno con Trump y me resbala lo que diga la dictadura de Maduro, que me viene a arrodillar ante quién. Una cosa es lo que la gente piensa sobre uno y otra cosa es lo que uno es. Sí. ¿Tú le has pedido una reunión a Trump? No. Lo máximo que me he reunido, y creo que estoy bien, me he reunido bien, es con alguien que respeto mucho, que es su asesor para América Latina, Mauricio Claver. Pero un gran tipo. Has hecho bien en reunirse con él. Sí. ¿Discutieron también? Quizás el hombre... Porque él es un halcón y tú eres una paloma. Quizás el hombre más conectado e informado de lo que está pasando en Venezuela. Claver Carones, ¿no? Sí. Brillante, de origen cubano, cubano-americano, un gran consejero. Debes ver a Marco Rubio también, como te he dicho, fuera de cámaras. Bueno, lo que pasa es que le ha salido todo tan bien a Guaidó, con excepción del desliz o del desplante de Pedro Sánchez. Pero le ha salido todo muy bien, ¿no? Entonces, no coronar la gira con la foto con Trump, aunque Trump te dé 15 minutos, tienes que aprovecharlo. Sí, pero ¿qué tal si es Trump el que no quiere aparecer? A Trump le encanta reunirse con los visitantes extranjeros.
Y Pompeo lo invitó a... ¿Tú crees que Trump no quiere? No, te pregunto a ti, yo estoy haciendo una pregunta. Sí está dispuesto, más que dispuesto. Recibió... Si está más que dispuesto, entonces lo lógico es que sería un enorme error que Guaidó venga a Estados Unidos y no se reúna con Trump. Recuerda que Trump recibió a Lilian Tintori y a Fabiana Rosales. Lo sé. ¿Fabiana Rosales, esposa de Guaidó, es pariente de Manuel Rosales? No, no para nada. O sea que yo soy un poco paranoico. Sí. Yo soy un poco paranoico. Dicho eso... Ya me di cuenta. Sí. Qué risa eso. Si tú estás en los zapatos de Guaidó y tú estás frente a Trump y tienes media hora, ¿qué le dirías? Tienes media hora. Los puntos tienen que ser claros, ¿no? ¿Qué le dirías? Que hay una manera legal de que el pueblo venezolano se rebele contra la autoridad y de pedir ayuda internacional para defenderse de un gobierno que no reconoce un proceso electoral. Yo soy Trump, yo te pregunto, ¿cuál es esa manera legal? Ir a unas elecciones que todo el mundo apoye, que toda la oposición, cantando adelantado que Maduro no puede ganar unas elecciones. Y si Maduro se roba esas elecciones, así como existe el derecho a la legítima defensa, existe el derecho a la rebelión. Entonces, yo soy Trump, yo te digo, y si las elecciones, como todo sugiere, van a ser un fraude, estamos hablando de elecciones para Asamblea Nacional, ¿no? No presidenciales, ¿correcto? Sí. Correcto, ¿no? Porque en el calendario supuestamente no tocaría presidenciales este año. En el momento en que tú dices legítima defensa, el derecho a la rebelión, a la insubordinación, yo te podría preguntar, ¿no? Porque tú sabes que Trump sobrevuela la cosa, ¿no? No entra en el detalle. Pero si usted se quiere rebelar, ¿por qué no se revela ahora? ¿Por qué tiene que esperar a una elección fraudulenta? Revélese ahora. Ahora mismo está justificado moralmente el derecho a la legítima defensa. Salga ahora a rebelarse. Es como que yo dijera que una persona la puedo matar en el frente de mi casa sin haber entrado. Yo tengo el derecho a la legítima defensa, pero si la persona está en el frente de mi casa y no ha entrado, yo no lo puedo matar. Pero perdón, hay que crear las ya entraron hace 20 años. Están adentro hace 20 años. Tú ya eres rehén de ese intruso hace 20 años. Estamos hablando, Jaime, tenemos un presidente interino desde hace un año, tenemos toda una historia desde hace un año y tenemos un cuento que no ha dado resultados. Yo llevo viendo este programa un año y te veo a ti todos los días hablando del tema venezolano y las cosas en Venezuela siguen igual. Pero ¿y me vas a echar la culpa a mí? No te estoy echando la culpa a ti, te estoy diciendo que lo que hemos hecho ha fracasado. Y lo que hemos hecho es salirnos de la vía electoral y decir que eso en Venezuela no tiene ninguna razón de ser. Que no hay que participar porque nos van a robar a las elecciones. Y ese cuento nos tiene aquí. Y Maduro sigue allá aún fortalecido. O sea, ¿tú crees que Guaidó ha fracasado por no ir a la vía electoral? Yo discrepo de tu lectura. Yo creo que esa lectura era la de Enrique Capriles y Julio Borges, nada más ganar la oposición diciembre de 2015, la mayoría de la Asamblea Nacional. Ellos están convencidos de que iban a derrotar por la vía electoral en un referéndum revocatorio al dictador Maduro. Y fracasaron. La vía electoral no va a producir cambio de régimen, Leocenis. ¿Y entonces qué hacemos, Jaime? ¿Vamos a esperar qué? Porque el tema militar no depende nuestro. Y ese es un pueblo indefenso contra una dictadura militar que está armada. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Porque, por ejemplo, yo escucho muchas veces, se dice de manera alegre, le dicen a Guaidó, tiene que pedir que la invasión a Venezuela y no sé qué. Pero eso no depende de él. No depende de él que se ejecute, los americanos, pero sí depende de él no pedirla. No depende de él que ocurra y cómo ocurre el día, la hora, el tipo de acción militar. No tiene que ser invasión a la antigua. No depende de él. Pero solicitarlo, ir a donde Trump y pedírselo, sí depende de él. Y él ha elegido no jugar todavía esa carta. Eso es una cosa que tienes que preguntarle a él. Pero ¿tú crees que él no debería plantearle eso a Trump? Es que Venezuela no necesita ninguna invasión. Maduro no aguanta al pueblo venezolano. Maduro es un presidente que no tiene ninguna ni legitimidad ni fuerza.
legitimidad no tiene, pero fuerza sí. Tiene la fuerza bruta de las armas, tiene la fuerza cruel de la represión. Pero no, tú has sido preso político. Sí. Tú sabes cómo usan ellos la... No, 9 veces. Ellos usan la fuerza para aplastarte. Claro que tiene la fuerza. El problema es que tiene toda la fuerza. Y nosotros a este lado no tenemos ninguna. Es un león peleando contra un mono y el mono está amarrado. ¿Qué hacemos? Hay que desamarrar al mono. ¿Y quién lo desamarra? Trump. Entonces hay que ir a pedirle ayuda. Esa es una respuesta de Guaidó. Viene aquí. Viene a Miami, ojalá me dé una entrevista. ¿Tú crees que me va a dar una entrevista? Entiendo que Alberto Rabel te tiene un enorme aprecio y es que el que maneja todo ese asunto. Creo que Alberto le recomendaría que te diera la entrevista. ¿Estás siendo irónico? No, no estoy diciendo nada irónico. Nada irónico. ¿De verdad crees que Alberto me tiene aprecio? Sí. Bueno, me alegro. Conozco muy bien a Alberto Rabel. Yo se lo tengo a él también, desde la época heroica de Globovisión. Vamos a ir a la publicidad. Bueno, te has arriesgado en decir que crees que Guaidó no va a ir a la Casa Blanca. Me has dejado un poco preocupado por eso. Imagínate, si Guaidó no va a la Casa Blanca y viene a Mega y se reúne conmigo, yo voy a pensar, pero este muchacho, ¿en qué está pensando? ¿En qué está pensando? Regresamos después de la pausa con Leoceni García. Ya volvemos. Bueno, ha venido el periodista, empresario y ahora político venezolano Leoceni García. Acaba de estar en Washington, ha visto a Almagro y a otra gente importante. Él cree que Guaidó no se va a reunir con Trump, pero sí va a venir aquí a Miami. ¿Tú regresas a Venezuela? Sí. Mañana voy a Colombia, tengo una reunión con el vicecanciller. Sí. Y allí vuelvo a ingresar a Venezuela. ¿Te puedo hacer una pregunta un poco odiosa? La que quiera. ¿Y de qué vives en Venezuela? Porque viajas bastante sí. Es una buena pregunta. Sí. El grupo de Sexto Poder que yo fundé fue expropiado. En la casa, y mi casa, la casa de mis hijas, vive el confesor de Maduro, el padre Numa Molina, que yo siempre lo llamo el cura ladrón. Vive en la casa de unas niñas. Y el grupo Sexto Poder sirve de oficinas hoy. Entiendo que Diosdado Cabello tiene oficinas allí en lo que era. Yo tengo un medio de comunicación que se llama Seguros y Bancas y de eso vivo. En política, además, desde que estoy metido en política, recibo, cuando la gente dice, ¿quién financia a Leoceni García y quién financia a ProCiudadanos? A Leoceni García y a ProCiudadanos los financia el sector privado. ¿Cuáles privados? Los privados que, como yo, creen que este sistema socialista, colectivista que hay en Venezuela tiene que cambiar. Cuando dices que te ayudan económicamente empresarios privados, ¿esos empresarios han estado ligados al chavismo o aún no están? No están ligados al chavismo, pero fíjate. Por ejemplo, ¿uno de ellos es Gorrín? No. Buen tema. Gorrín es quizás la persona que más daño me ha hecho en Venezuela. La cosa más miserable que se ha publicado sobre mí es que Gorrín supuestamente a mí una vez me depositó una plata. Eso se puso públicamente. Conozco el rumor, por eso te lo he preguntado. Sí. No, Gorrín me mantuvo preso por sus vinculaciones con Cilia Flores. Todo ese argumento que usó el gobierno para quitarme la casa de mis hijos y el grupo editorial fue gracias a Gorrín y a su vinculación con los hijos de Cilia Flores. Entonces no estoy vinculado a Gorrín. ¿Puedes dar 2 o 3 nombres de empresarios que te ayudan? No, no los daría porque al día siguiente tendrían al SEBIN persiguiéndolo. No lo haría. Pero son empresarios claramente opositores. En Venezuela todos los empresarios hacen negocios con el Estado, porque es una economía estatista. Eso, que hagan negocios con el Estado no quiere decir que sean chavistas. Porque, por ejemplo, Lorenzo Mendoza recibe dólares preferenciales, el Grupo Polar, que es el grupo más importante de Venezuela, recibe dólares preferenciales de Cadivi del Estado. Y Lorenzo Mendoza no es chavista. No, es un campeón, yo lo admiro. Bueno. ¿Él te ayuda? No voy a decir quién me ayuda porque no voy a poner en riesgo a nadie. Bueno, ha respondido, no sé si satisfactoriamente, pero ha respondido. ¿Cómo así un cura confiesa a Maduro? Me estás tomando el pelo. O sea, ¿Maduro se confiesa regularmente ante un cura católico? Estamos hablando del padre... Tú has dicho que hay un cura ladrón que vive en la casa que era de tus hijas. Sí, el padre Numa Molina. El padre Numa es has dicho el confesor de Maduro. Sí, es un sacerdote que Maduro dice que es su confesor, es el que hace las misas en el canal del Estado, es el que aparece en los actos públicos con Maduro.
el padre Numa Molina. Es un... Bueno, entonces no es un cura, es un curandero o un chamán, un agente del mal. En este punto estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero ¿seriamente crees que Maduro se pone de rodillas y le dice al curita ese, al curandero, padre, ¿he pecado? No, no lo creo. No lo creo. No lo creo. Porque además si lo hace sería ante Raúl Castro, ¿no es cierto? Sí, ante él sí se arrodillaría. ¿Y estas propiedades, estos inmuebles que te quitaron, te han resarcido? ¿Te han dado algún dinero? No, el gobierno me mantiene un juicio, que más o menos esta es la historia. Ellos dicen que un grupo de banqueros, entre ellos, conjuntamente con el expresidente Álvaro Uribe, eso dice el expediente, y que yo recibía dinero de un grupo de banqueros y un plan del presidente Álvaro Uribe para desestabilizar el gobierno de Venezuela. Entre los banqueros que ellos dicen está un señor que ha estado en tu programa y que tú lo puedes traer aquí y decirle, tú conoces personalmente a Leocenis García, él te va a decir, jamás en mi vida lo he visto, que se llama Nelson. Eligio Cedeño. Ah, Eligio. No, Nelson también aparece, pero en el caso de Nelson Meserane, yo sí conozco a Nelson Meserane. Es un caballero. Nelson, sí, cómo no. Gran tipo. Sí. Ojalá hubiera más venezolanos como Nelson Meserane. Y Eligio Cedeño también es mi amigo. Está bien. Pero yo no conozco a Eligio Cedeño, el gobierno decía que me financiaba y bajo ese argumento congelaron el grupo Sexto Poder, todos los bienes, la casa de mis hijas, y ellos, aunque el juicio no ha terminado, ellos disponen de todos esos bienes, disponen de las oficinas, disponen de la casa, y la casa se la entregaron al... Pero yo no he recibido ninguna compensación económica. Ok, ahora bien, te voy a hacer otra pregunta odiosa. Este es mi trabajo. Te dejan operar políticamente, no estás preso. Dejan que salgas de Venezuela, que viajes, que des entrevistas, como esta, que te expongas. O sea que algo ganará el régimen dejándote operar políticamente. No, Maduro no gana nada. Hay gente dentro del gobierno que cree que ese modelo fracasó y que ven en mis posturas una postura respetable. Okay. Ahora, yo tengo muy claro, por ejemplo, que ni Nicolás Maduro, ni Diosdado Cabello, que son los dos grandes jefes de eso que llaman la Revolución Bolivariana, están de acuerdo. Y que toleran mis viajes a Washington porque saben que cuando yo vengo aquí, con quién me reúno y aquí vengo. Eso es todo. Algún día no lo tolerarán y algún día, llegando yo a Venezuela, me detendrán. Con lo cual, si entiendo bien, tú eres la voz del chavismo desencantado de Maduro, ¿se podría decir? No soy la voz del chavismo que está. Digo que hay sectores dentro del chavismo desencantado que ven con respeto lo que yo hago. ¿Cabello es uno de ellos? No, Cabello no, jamás. ¿Cómo va a haber con Cabello respeto? Te detesta igual que Maduro. Igual que Maduro, pero hay otros, ya yo te lo he dicho. La Cava, dijiste tú. Te lo dije la otra vez. Eso no quiere decir que pensemos igual, pero yo no tengo problemas que hablar con la Cava y hemos conversado muchísimas veces en muchos temas. ¿Puedes dar 2 o 3 nombres? No diría más. Espero que no te disguste. Claro que me disgusta. Mi trabajo es que digas nombres, gente que te apoya, sí, que conspira políticamente contigo para derribar a Maduro. Pero bueno, tú eres dueño de tus ideas. Ya que la política, me gustó esa definición. Si no sabes conspirar, tienes que retirarte de la política. Absolutamente. Y si hablas mucho, entonces no sabes conspirar. Sí, estoy de acuerdo. No sé quién dijo eso, pero estoy de acuerdo. Bueno, ok, entonces has explicado lo del dinero, lo de los viajes y por qué no te meten preso, ¿no? Me gustaría preguntarte, antes de ir a la pausa, una respuesta breve por cada uno de estos líderes opositores venezolanos. A ver, por ejemplo, ¿qué piensas tú de Enrique Capriles? Brevemente. Brevemente, lo veo muy lúcido últimamente. Cuando ha criticado a Guaidó, ¿has visto? Yo no creo que ha criticado a Guaidó. Creo que ha criticado lo que como oposición hemos hecho. Lo despedazó a Guaidó. Pero Guaidó representa en este momento el liderazgo de la oposición. Bueno, ya. Lo ves lúcido a Capriles. Me has contestado escuetamente como te pedí. Leopoldo López. Leopoldo yo no lo sé leer. Yo no lo sé leer. ¿No entiende sus movimientos? Yo no entiendo. No entiendo su afán. A veces hay que recogerse y entender que no es el momento. ¿Está dolido, tocado o sentido porque toda la familia está en España? No sé. No. Está en la embajada, ¿no? Está en la embajada. Hay gente que viene acá y me dice que no está en la embajada.
No, está en la embajada, no, claro. Está en la embajada, ¿cómo no va a estar? María Corina Machado. Valiente. ¿La respetas? La respeto mucho. Tenemos posiciones en cuanto a cómo entenderse con el chavismo disidente diferentes. Pero yo tengo un gran respeto por María Corina, un gran aprecio. ¿Es el liderazgo opositor más influyente en este momento en tu país? María Corina, en la clase media. ¿Y en la clase baja popular? No, en la clase popular no. ¿Quién llega a la clase baja popular? Yo creo que ese es el gran reto de todos los políticos en Venezuela. Allí es donde todos tenemos un problema. Ahí apuntas tú. Allí es donde yo trabajo. Sería muy inelegante decir aquí yo represento o no. Pero si tú me preguntas cuál es mi preocupación hoy día como político, es esos sectores, los más vulnerables, porque son 80% del país y porque representan 65% del patrón electoral. Ellos van a ser decisivos en cualquier proceso electoral en Venezuela. ¿Tú sabes cuál es mi preocupación? Y yo soy medio brujo. Que en unos años haya unas elecciones presidenciales, que la oposición participe dividida, que tú participes, que el chavismo participe, por supuesto, y que las elecciones se trampeen. Pero, oh sorpresa, no gana el chavismo. ¿Quién gana? Gana Leocenis García. ¡Oh! Ganó la oposición. Parece ya veo que en verdad, como tú dices, eres un brujo del tarot. Sí. Parece que ganó la oposición, pero en realidad ganó alguien que es cercano y amigo de ellos y que les va a asegurar lo que tú llamaste justicia transicional, o sea, que no vayan a la cárcel, y que preserven sus cuotas de poder. O sea, se van, como hace Putin, se van, pero dejan a uno allí que les cuida el rancho. ¿No serás ese tú? Yo estoy de acuerdo de que en Venezuela hay que enjuiciar a quienes cometieron graves delitos de derechos humanos, de narcotráfico, pero eso no es todo el país. Pero eso sí no es Maduro todo y el Cabello. chavismo. Yo creo que Maduro y Cabello tendrán que responder ante la justicia por los crímenes que han cometido contra muchísimos venezolanos. Eso es lo que yo creo que es lo más lógico. Y por ejemplo, perdón. Padrino López y Tarek El Aissami. Cada quien. Todo el que haya cometido delitos tiene que responder ante la justicia. Sí. Ahora, quienes colaboren a restablecer la democracia y no hayan cometido delitos graves como narcotráfico, pueden gozar de justicia transicional, de una ley de amnistía. Pero no eso se defendió en Chile, se defendió en Sudáfrica, se defendió en España, después de la dictadura franquista. Sí, sí. Pero no has refutado mi suspicacia. Y mi suspicacia... Porque tu suspicacia yo la entiendo. Mira, mi suspicacia Jaime, cuando es que... alguien me dijo a mí, mira, tú estás loco, tú vas a volver a que Bailey. Yo le dije, sí, porque Bailey, su posición no es una posición personal contra mí, son sus convicciones. Eso es correcto. Y yo entiendo perfectamente todas las preocupaciones que tú tienes, que una hora tan terrible como la que estamos viviendo vuelva a Venezuela. Y yo nada haría esforzándome aquí a decirte, mira, Jaime, no es así, va, no sé qué. Yo tengo mi verdad. Y mi verdad es que yo efectivamente adverso el modelo colectivista desde la socialdemocracia hacia el socialismo. Yo no creo en eso. Yo creo en la economía del libre mercado. Yo creo en la privatización de lo que no sirve, que en Venezuela es todo. Yo creo en reducir el Estado. Esas son las cosas que yo creo. Pero tengo una posición en cuanto al país de reconciliación que la gente entiende, y yo comprendo que sea así. Como sospechosa. Sospechosa, porque la gente quiere, producto de la polarización, quiere venganza, quiere ajuste de cuentas, y yo no predico eso. Bueno, está bien, está bien. Vamos a la publicidad. Está bien. Regresamos después de la pausa con Leocenis García. García, ya ustedes saben bien quién es Leocenis García. Fíjate, yo quería decirte algo, querido Leocenis. Tú decías, uno de los problemas de Venezuela es que la oposición democrática está dividida. Y es verdad. Leopoldo y Enrique no se quieren, Leopoldo y Enrique no quieren a María Corina, y así, ¿no? Es verdad. No es menos cierto que en los países democráticos las oposiciones siempre están divididas y los partidos políticos internamente también. Fíjate las primarias demócratas. Hay un montón de gente compitiendo por una silla, la del candidato, y se canibalizan entre ellos. Sí. Y son del mismo partido. Entonces,
Este sueño de que la oposición venezolana tiene que estar toda unida, toda articulada, que tú planteas, es un poco irreal, es una quimera. La política la hacen los humanos están movidos por las ambiciones, por los egos. Todos quieren ser presidentes, tú también. Entonces, ¿quién declina a favor del otro? ¿Tú estás dispuesto a declinar a favor de Leopoldo? No. ¿O a favor de Enrique? No. Esa es la división. ¿Me explico? Claro, pero debe haber unos acuerdos mínimos en torno a puntos comunes que beneficien al país. Por ejemplo, si decimos, no es decir, vamos a elecciones ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y qué vamos a conseguir? Entonces, vamos a elecciones y este es el escenario. Escenario A, si Maduro dice que ganó, ganamos. Si Maduro dice que perdió, ganamos. Escenario B, si a las 11 de la noche Maduro no ha reconocido la victoria de la oposición, llamamos a la gente a la calle. Todo eso tiene que discutirse. Y no es posible, por ejemplo, tú hablabas de un liderazgo, tú hablabas de María Corina, por ejemplo. ¿Por qué María Corina no es consultada en nada? Eso es una cosa incomprensible. Sí, y un error de quienes no le consultan. Entonces, los dirigentes políticos tenemos una enorme responsabilidad de ponernos de acuerdo. ¿Pero tú le consultas? Yo te decía que tengo posiciones encontradas con María Corina. Entonces no le consultas. Pero yo estoy de acuerdo, María Corina defiende como yo la economía de libre mercado, las privatizaciones, claro, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero no quiere ir a elecciones fraudulentas. El problema, y este es un problema que no tiene solución, es que son un montón de opositores, y tú estás entre ellos, los que sueñan con ser presidente. Es un montón. Entonces es una operación complicada unir a Enrique con Leopoldo, con María Corina, contigo, con Ramos Salub, con Henry Falcón, con Rosales. Son demasiados. ¿Cómo los unimos a todos en un solo tranvía? En torno a un plan. Un plan que, por ejemplo, María Corina participó en las elecciones del 2015 y llamó a la gente a votar. María Corina no es que está en contra de las elecciones. María Corina lo que tiene miedo es que vayamos a unas elecciones, que el gobierno se las robe. Claro. Y la gente sienta que los que participamos ahí fuimos cómplices del gobierno. Pregunto. Son dos cosas distintas. ¿Tú crees que hay alguna probabilidad de que este año 2020 haya elecciones presidenciales en Venezuela? Ninguna. Ninguna. Sí parece inevitable que habrá elecciones para una nueva asamblea, ¿correcto? Sí. Correcto. ¿Qué debería hacer la oposición, el arco vasto? Presentar una sola lista. Una sola lista e ir unidos. Yo se lo planteé la semana pasada que nos íbamos a ver en Washington, no nos vimos, al doctor Julio Borges, por ejemplo, que es el jefe de uno de los partidos más importantes de Venezuela. Primero Justicia. De Primero Justicia. ¿Qué te dijo Julio? Bueno, me planteó, mira, es muy difícil, ahora nos están quitando el partido, etcétera. Pero yo, con muchísimos dirigentes de la oposición, he planteado que tenemos que replantearnos la ruta porque este plan que llevábamos fracasó. Ok, ¿cuántos son los diputados? ¿176? Sí. 176. Vamos a suponer que tú obras el milagro, ¿ya? Y que la oposición se une y presenta 176 candidatos de todos los distintos partidos, ¿no? Se celebran unas primarias, no sé, se hace una elección democrática. Varias preguntas. ¿Tú aceptarías ser uno de esos candidatos a la Asamblea Nueva? Sí. 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 ¿Aceptarías? Sí. Ok. Segunda pregunta. Perfecto. No, di. Esa asamblea nueva puede hacer una enmienda constitucional que convoca elecciones en 2 meses. Pero para eso la oposición tiene que ganar nuevamente la mayoría. Que ganar. Y si la oposición participa de manera unificada, va a ganar. Ya, bueno, ese es tu cálculo, ese es tu vaticinio. Yo no lo comparto. Sí. Vamos a suponer que ocurre lo que yo me temo. La oposición se une, se articula, presenta una lista única. Y a la hora de contar los votos se hace la trampa de siempre, los cubanos mandan, Maduro lee el papelito y él dice, las fuerzas populares de la revolución y etcétera, hemos sacado 64%. Y la oposición ha sacado 36%. Ganamos, tenemos mayoría absoluta. Hasta la victoria siempre, compañeros. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú en ese momento? ¿Qué haría la oposición? Que ha estado unida,
que ha decidido de unida ir a un proceso electoral sabiendo que Maduro no puede ganar ninguna. Tiene que llamar a la gente a la rebelión legítima, a salir a las calles hasta que Maduro se vaya. Esa misma noche. Esa misma noche. Y no volver. No es lo mismo Leopoldo López en una esquina en solitario que María Corina Machado, Capriles, Henry Ramos, la oposición entera diciéndole al país, hay que irse a las calles hasta que salga Maduro. Son dos cosas diferentes, es un plan distinto. Sí, es un plan distinto. Yo creo en la cita electoral como un mecanismo de cambio, no de convivencia con el régimen. Yo te he escuchado y creo que has sabido exponer tu plan con bastante claridad. Está claro. Tú lo que quieres es someter a presión a la dictadura, si ocurre el fraude, como obviamente va a ocurrir, exhibirlo, que quede desnudo, para luego volcar a la gente a la calle. Ahora, ¿qué pasa si, a la luz del fraude, la oposición unida convoca a la gente a salir a la calle, a no replegarse, a ir a Miraflores, y la gente no sale? No, la gente va a salir. Por eso fue que el gobierno en el año 2015 no se atrevió a perpetrar un fraude, porque la gente estaba dispuesta a salir, porque el diputado Pizarro fue elegido por una de las circunscripciones más populares de Caracas y quizás más peligrosa, Petare. Era Petare defendiendo su voto. No era el Cafetal ni Altamira, pero eran los barrios. Pero Leoceni, y a eso Maduro le teme. O sea, ¿tú sí crees que ante un fraude grosero, uno más, saldrían millones de venezolanos? Si los políticos le damos el ejemplo a la gente, sí. Pero es que la gente está harta de nosotros los políticos. Porque de nuestra desunión, de nuestros cálculos personales. Ese es el asunto. A mí me parece que últimamente cuando Guaidó decía salgamos a las calles, mucha gente no salía. Sí. O sea, hay el riesgo, no por culpa de Juan, hay el riesgo de que la gente que quería salir a las calles ya salió a las calles, pero ¿sabes para qué salió? Para irse de Venezuela. Es decir, los que salían a las calles en 2014 ya no están, ya se fueron. Y los que se quedaron no tienen fuerzas para salir a las calles. ¿Tú no crees que hay ese riesgo? No. No. Pudiésemos pasar toda la noche discutiendo ese tema. Pero yo estoy en los barrios de Caracas, caminándolos todos los días, viendo sus problemas, cómo la gente se muere por una pastilla para la tensión. El drama que está viviendo la gente. La gente te pregunta, ¿y cuándo van a ser las elecciones? ¿Y cuándo van a ser las elecciones? ¿Y cuándo cambia esto? La gente quiere un proceso electoral, quiere una oposición unida y está dispuesta a defender su voto. Pero como en Bolivia, toca a la clase política, le toca a la clase política, para eso son los políticos construir la ruta, construir el plan. Bueno, tenemos la comunidad internacional, tenemos 50 países. Cualquiera de las personas que están en este programa le dice, te vamos a poner el presidente de Venezuela, tiene 50 países y el apoyo de Trump. Ha sido interesante que expongas tu idea porque, fíjate, de todas las dictaduras chavistas en la región, la única que ha caído con gente en la calle fue la boliviana. La ecuatoriana cayó, pero de otra manera, ¿no es cierto? Cayó porque el discípulo fue un parricida y mató al padrino, ¿no? Moreno a Correa. Sí. Pero lo de Bolivia, digamos, el quiebre de la lealtad policial primero y militar después no hubiera ocurrido si la gente no sale a las calles. Y la gente no hubiera salido a las calles de no haber ocurrido el fraude. Esa fue la cadena, ¿no es cierto? Elecciones, fraude, protestas callejeras que no cesan. La policía no reprime, los militares no reprimen, el dictador huye. La Fuerza Armada Nacional ha disparado contra la... De pronto esto que voy a decir suena un poco duro. Ha disparado contra la clase media. Pero la Fuerza Armada Nacional, un soldado, es muy difícil que vaya a disparar contra la gente del barrio. Yo cuando escucho, por ejemplo, la cosa de los colectivos, yo he estado en barrio. Aquí me acompaña Steven Camargo, jefe de Asuntos Internacionales del Movimiento Pro Ciudadano. Nosotros hemos estado en barrios donde llegan los colectivos. ¿Y qué hace la gente del barrio? Corre a los colectivos. Es otra dinámica. La Fuerza Armada Nacional, cuando ve a Petare, a Katia en la calle, no va a disparar contra ellos. Y se va a caer porque ¿qué sostiene a Maduro? Maduro no tiene gente. Eso es una supuesta revolución sin campesinos, sin estudiantes, sin gente. Maduro lo que tiene es a Padrino López y a 4 generales que lo sostienen. O sea, la gente del barrio que tú dices que conoces no está
con Leopoldo, ni con Enrique, ni con Guaidó, ni con María Corina. Tú pones las cosas muy en blanco y negro. Pero así es la vida a veces, hay que elegir. Sí. No estoy diciendo que nosotros desde la oposición no hemos logrado casarnos con ese país que es al único que le tiene miedo a Maduro. Okay. Y que están reclamando tanto cambio como la gente en el Cafetal y Altamira que siempre vemos en las famosas concentraciones y cabildos. Okay. Estoy dejando allí un estudio de opinión sobre lo que dicen los barrios sobre diferentes temas. Lo voy a leer esta noche. ¿Y qué dice la encuesta? ¿Que tú eres el favorito para ser presidente? No. Quité intencionalmente esa hoja. Un aplauso para Leocenis García. Gracias por haber venido. Gracias, querido Jaime. Suerte en tu regreso a Venezuela. Muchas gracias. Cuando pases por Miami, en este programa serás siempre bienvenido, a pesar de que tengamos severa discrepancia. Gracias. Regresamos después de la pausa. Ya volvemos.